maldiciones generacionales. ¿Cómo se llama? Es muy bien, no se le va a olvidar. Para ello quiero tomar como base lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 20, versos del 4 al 5. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. El tema de las maldiciones generacionales ha sido un tema descuidado para mí. Hay varios temas dentro de la iglesia que son descuidados. Uno de ellos es la sangre de Jesús. Otro de ellos es el tema de la liberación, el tema de la santidad y también el tema de las maldiciones generacionales. Iglesias lo descuidan, lo ignoran y algunos rechazan este tema. Cuando me propuse a estudiar sobre él, el cual es un desafío, estudiar este tema es un desafío, me encuentro con predicadores que son bastante elocuentes, que niegan la existencia de las maldiciones generacionales y que niegan la existencia de lo que nosotros le llamamos liberación o ministerio de liberación. Y al encontrarme con eso, pienso en lo siguiente: si yo niego que no existe la liberación, si yo niego que no existen las maldiciones generacionales, si yo niego que no existe la guerra espiritual, entonces, ¿para qué está la iglesia? ¿A qué me refiero con esto? Si yo decido negar la existencia y la operación de un mundo espiritual, yo llego a una conclusión, y es que tendremos una iglesia débil. Mientras la iglesia de hoy ignora la realidad de un mundo espiritual, los ataques de las tinieblas, ignoramos las maldiciones generacionales, ignoramos la liberación. Y si la iglesia ignora todo lo que tiene que ver con liberación y con maldiciones generacionales y solo se enfoca en mensajes humanistas, entonces el reino de las tinieblas se va a fortalecer. Porque la mayoría de mensajes que usted va a escuchar en una red social, en un canal de YouTube, va a ser mucho mensaje humanista. Tú puedes, tú lo vas a lograr, Dios está contigo, ten paz. Claro, se lo dije el domingo pasado, es bueno darle esperanza a la gente. Estoy de acuerdo con estos mensajes, pero hay iglesias que se encapsularon en solamente motivar a la gente, pero no darle herramientas para pelear en la vida, para pelear con un mundo espiritual. Y entonces, mientras ignoramos ese mensaje, Satanás se fortalece. Mientras las personas practican un mensaje humanista y mientras nosotros nos encapsulamos en un mensaje débil, el diablo está dotando a sus demonios para atacarnos. La iglesia, a causa de su escepticismo, la iglesia, a causa de no creer que existe un mundo espiritual, se está levantando débil, se está levantando sin herramientas para atacar esos atentados espirituales. Por ejemplo, note lo siguiente: no crees en la profecía y entonces los adivinos se van a multiplicar. No crees en la liberación y entonces la brujería se va a multiplicar. No crees en los milagros, pero vas a ver la santería multiplicada, creyendo que esa santería le hace milagros a tus hijos. No crees en la guerra espiritual y los demonios siguen abrumándote la casa, la vida, la mente, el presente y el futuro. Si somos una iglesia que no creemos en un mundo espiritual, repito, ¿para qué existe la iglesia? Y Dios quiere levantar una iglesia santa, eso es claro, pero también quiere levantar una iglesia guerrera y quiere levantar una iglesia espiritual. Dios no quiere levantar una iglesia carnal, Dios no quiere levantar una iglesia débil. Dios no quiere levantar una iglesia bajo oscuridad, bajo entenebrecimiento, sino una iglesia fuerte. Por eso Efesios capítulo 6 verso 12 nos argumenta esto cuando dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Con quién es su lucha? ¿Con el que está a su lado? ¿O con quién es su lucha? ¿Con quién es su lucha? Con un mundo espiritual. Aquí el mismo apóstol Pablo está diciendo que nuestra lucha es con demonios.
Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Su lucha no es contra el vecino. Su lucha no es contra su esposo o su esposa. Su lucha no es contra sus hijos. Su lucha es con lo que se mueve detrás de ellos. Usted pierde su tiempo si piensa que peleando con su pareja o peleando con su familia usted va a tener victoria. Cuando usted discierne un mundo espiritual, comprenderá, no es él, son los demonios que lo influencian. No son mis hijos, es un demonio que lo influencia. Y si yo tengo la capacidad, las herramientas, el poder espiritual, yo puedo enfrentarme a eso que está atacando a mi familia y ver mi familia libre en el nombre de Jesús. Detrás de todo lo negativo que se mueve en la vida, hay un asunto espiritual que debe ser atacado. Ahora es cierto que yo no puedo espiritualizar todo, sí, y es por eso que se hace tan necesario lo que yo le dije en algún momento, el discernimiento. Usted me dice, pastor, ¿qué es el discernimiento? Poder entender qué es natural y qué es espiritual. Poder entender qué viene de Dios y poder entender lo que no viene de Dios. Entonces, repito, no puedo espiritualizar todo. Si quizá de pronto estamos aquí y se va la luz, ay, fue el diablo. No, simplemente hubo un corto y se fue la luz. Como también, si yo discierno y tengo algo poderoso donde Dios está haciendo y se va la luz, también puede ser el diablo el que se llevó la luz porque no quiere ver el proceso que queremos generar con la iglesia. Es decir, discernir lo que viene de Dios, lo que viene de Satanás, lo que es natural, lo que el mundo por sí solo produce, o lo que es dado por Dios o atacado por Satanás. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, es normal que todos los niños sufran golpes cuando están pequeños. Cuando usted estaba chiquito, cuando yo estaba chiquito, nos golpeábamos, más cuando éramos hiperactivos. Corríamos, nos caíamos, nos raspábamos. Y yo no puedo decir que si mi hijo llega a la casa con un raspón en la mano y ¿qué te pasó? No, me caí. Entonces yo diga, ay, es que el diablo lo atacó y permitió que se raspara la mano. Por supuesto que no. Es normal en la vida que nosotros tengamos esos procesos en nuestra niñez. Pero también puedo saber que cuando hay consecuencia en diferentes cosas que le puede pasar a un niño, puede ser Satanás atacando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo en mi infancia era hiperactivo, yo me mantenía corriendo, haciendo un poco de cosas, pero era interesante que todos los golpes que yo recibía, los recibía en la boca. Todos los golpes. Yo recuerdo dos de esos. Uno de ellos, estaba jugando en el cuarto, en la habitación de mis papás, y de la nada yo me caigo, yo ni sé cómo me caí, y cuando me caigo yo me golpeo con el filo inferior de la cama. Usted sabe que en esos tiempos no existían esas bases ni nada, eran esas camas que eran estructuradas con madera y con tornillo, y yo no sé cómo fue que yo caigo abajo allí y me golpeo el filo y me abro toda la boca por dentro. No lo entiendo. Yo por dentro tengo 12 puntos. Menos mal no fue por fuera, si no parecía el Guasón, imagínese. Entonces, 12 puntos por dentro, y no entiendo cómo a mí se me abrió la boca por dentro. Después recuerdo que cuando estaba en el colegio, estábamos con unos amigos, y como yo era bien hiperactivo, me trepé a un árbol del colegio. Yo estudiaba en la normal, y pues allá hay bosques y todo, y nos íbamos, y yo me trepé a un árbol. Cuando yo me trepé a un árbol, yo me cogí de una rama, la rama se rompe, y yo caigo con todo mi peso en el filo de un muro bajo, en la quijada. Voy con toda la quijada y todo el peso cae. Eso era para que me hubiera descalabrado, para que me hubiera cortado un pedazo de lengua, pero siempre era en la boca. Cuando yo estoy y crezco y empiezo a conocer más de cerca el mundo espiritual, entendí que el diablo estaba detrás de eso, porque me quería destruir la boca. ¿Y por qué? Porque Dios sabía que era el instrumento que él iba a usar como un ministerio para otros. Si el diablo hubiera tenido la capacidad de dañar mi boca, yo no estaría aquí predicando. Yo no hubiera podido dar el mensaje que Dios me dio a mí para salvar a otros, para librar a otros. No podría aconsejar a otros. Es decir, yo pude discernir que Satanás se enfocó para atacar mi boca. Por ejemplo, yo tengo que orar por Juan Elías. Mi hijo también es así, le gusta jugar y todo, pero estoy viendo que casi todos los golpes que él recibe los recibe en la espalda, y son golpes severos. Y yo tuve que imponer mis manos sobre él y orar. Es decir, todo ataque de Satanás sobre él se rompe en el nombre de Jesús. Repito, es normal que se caigan, pero cuando yo veo algo que se sale de lo común, yo tengo que aplicar la sangre de Cristo y la palabra de fe y de poder sobre mi familia. Entonces debemos comprender que todo lo que hacemos aquí como iglesia es espiritual. La adoración que usted levanta en este lugar es espiritual.
Lo que yo le estoy hablando hoy es espiritual. La intercesión que hacemos, la ofrenda que usted da, la administración que recibe, absolutamente todo de lo que se vive en este lugar es espiritual. Y comprendiendo esto, quiero que entremos justamente en lo que es una maldición generacional. ¿Y por qué existen? Porque en realidad la Biblia lo menciona y existe. Entienda, todo esto es espiritual. Detrás de todo lo que se mueve en su vida hay algo espiritual. Detrás de la depresión hay algo espiritual. Detrás de una enfermedad hay algo espiritual. Detrás de una situación difícil en la casa hay algo espiritual. Detrás de unas finanzas estancadas hay algo espiritual. No puedo omitir el ataque de Satanás en las cosas negativas que tengo en la vida. Por eso, en primer lugar, quiero decirle qué son las maldiciones generacionales. ¿Qué es eso de maldiciones generacionales? A la luz de las Escrituras, son sufrimientos o patrones de conducta negativos que se transmiten de una generación a otra dentro de una familia. Solo dentro de la familia. Estas maldiciones pueden ser vistas como el resultado de pecados, las decisiones erróneas que tomamos o las acciones inmorales que tuvieron nuestros ancestros, y que esas acciones inmorales empiezan a visitar generación por generación. Por ejemplo, usted se da cuenta, se lo he dicho varias veces, pero nota que en el transcurso de su linaje siempre hay adulterio. Y usted ve que su abuelo fue adúltero, su bisabuelo fue adúltero, su papá es adúltero, y resulta que usted también ha cometido adulterio. Se da cuenta que usted es madre soltera, pero si empieza a mirar, su mamá también la tuvo usted siendo soltera, y su abuela y su bisabuela, y usted ve una repetición de generación a generación de lo mismo, como el licor, las drogas, la rebeldía, las pandillas, y usted ve que eso se repite, y entonces a eso se le llama maldiciones generacionales. Y eso va a tener un impacto duradero en su familia hasta que usted no lo rompa o no lo revierta de su vida mediante acciones espirituales, como es la oración, la confesión, la liberación, que ahora más adelante le voy a hablar de esto. Y es importante que el texto que leímos en principio, el texto principal de este mensaje, habla de maldiciones generacionales incluido en los 10 mandamientos. El primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero en ese mandamiento Dios dice: y si ustedes adoran otros dioses, entonces ustedes caminarán bajo maldición, y esa maldición yo la voy a tener hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Por eso debemos entender que la puerta de la maldición es el pecado. ¿Usted quiere abrirle la puerta a una maldición generacional? Peque. ¿Usted quiere que toda su familia sea afectada con una maldición generacional? Peque. ¿Y a qué me refiero con esto? Es cierto que todos lidiamos con naturaleza humana. ¿Quiénes lidian con esta naturaleza caída? Yo creo que hoy muchos de ustedes tuvieron que lidiar con un pecado, tuvieron que lidiar con una situación difícil, y esta carne siempre quiere ir detrás del pecado. Esta carne nunca va a querer orar, esta carne nunca va a querer agradar a Dios. Esta carne siempre va a alar al placer, a lo que le satisface a esta carne. Entendiendo esto, vemos que al estar con Jesús no significa que esa naturaleza pecaminosa se va, pero sí luchamos para que esos deseos no nos gobiernen. Una cosa es que nuestra carne quiera alar al pecado, y otra cosa es que esta carne gobierne nuestra vida. Cuando usted está en Jesús, su vida ya no es gobernada por el pecado, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a tener que lidiar con una tentación, vamos a tener que lidiar con muchas cosas, pero ya tenemos la victoria ganada por medio de Jesús. Pero hay personas que su denominador común es el pecado. Es decir, que su vida camina bajo patrones y bajo círculos de pecado. Es allí donde se establece un derecho legal para que la maldición tenga efecto en la vida. Por ejemplo, cuando Dios colocó a Adán y Eva en medio del Edén, les advierte esto. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahí está advirtiéndole el Dios. En otras palabras, usted peca y usted es maldecido. Usted peca y usted trae consecuencias para sus generaciones. Y mire lo que dice Génesis 3, 16 al 19. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Es decir, que en el diseño original no había dolor en el embarazo.
Y dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Ahí es porque usted no consigue trabajo, porque no le va bien, porque sus finanzas no fluyen. Maldición por este desgraciado Adán. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Esta fue la consecuencia cuando Adán y Eva deciden entrar el pecado en su vida. Abren la puerta a una maldición. Esto me hace pensar mucho en el poder que tiene la influencia. La influencia tiene un poder impresionante. Adán y Eva estaban libres de pecado. La santidad de Dios rodeaba a Adán y Eva. Ellos no tenían que sufrir por muerte, ellos no tenían que sufrir por absolutamente nada. Pero entraron a su círculo, a alguien que no tenían que entrar, llamado Satanás. Cuando ellos entran a Satanás, a su círculo, todo cambia. ¿Cuánto daño hace gente incorrecta en nuestra vida? ¿Cuánto daño hace gente que no está diseñada de Dios para nuestra vida? Y que muy probablemente tú estés lidiando con alguna situación difícil por haber entrado gente incorrecta en tu vida. Si quizá no hubieras conocido a ese amigo, no hubieras probado lo que son las drogas. Si quizá no hubieras conocido a esa amiga, no hubieras probado lo que es el licor. Si no hubieras tenido una interacción con esa persona dañina, quizá no estarías en problemas legales como lo estás ahora, pero te dejaste influenciar por gente incorrecta. Y Adán y Eva entraron a Satanás, a su círculo incorrecto, y eso le destruyó la vida. Tanto es así que le hicieron creer que todo lo que Dios había dicho es mentira, porque Dios le dijo, no, todo lo que Dios les dijo a ustedes es mentira, no es verdad, no es pecado esto, no es pecado lo otro. Cuídese de la gente incorrecta. Cuídese de la gente que lo quiere desviar. Cuídese de la gente que le quiere matar la fe, que solo existe para llevarlo por un camino que es de perdición. Mire, bien lo dice la Biblia. El que esté firme, mire que no caiga. Y se lo quiero argumentar con 1 Corintios capítulo 5 versos del 9 al 11. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual, pero me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con ellos. Fuerte es el apóstol Pablo. Él mismo está diciendo, no hay ningún problema. Usted tiene que interactuar con gente que es alcohólica. Tienes que interactuar con gente del trabajo que tiene problemas, que es incrédula. Quizá de pronto tendrás que interactuar con personas que están a tu alrededor, que son ateos. Es inevitable estar rodeado de gente pecadora. Lo que dice Pablo es, pero si usted está en la iglesia y en la iglesia usted se junta con alguien que lo incita a pecar, ni siquiera le dé el saludo. ¿Por qué Pablo es tan estricto? Porque hay un pecado deliberado. Y escúcheme, la gente que no le aporta nada en su vida espiritual, sáquela de su vida. Por eso el pecado no se resuelve, afecta a tus futuras generaciones. Se lo repito, el pecado que no se resuelve afecta a sus futuras generaciones. Lo que le voy a decir a continuación es algo que he reiterado por varias ocasiones y lo volveré a hacer porque creo que es necesario. Se lo he dicho varias veces en asesorías y en algún momento lo he dicho aquí en algún mensaje. Permítame decírselo otra vez. Y es, el tiempo no borra pecados. Dígalo conmigo, el tiempo no borra pecados. Hay muchas personas que, conociendo lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, pecan deliberadamente. Y tenga presente esto: entre mayor conocimiento usted tenga de la Biblia, mayor responsabilidad va a tener en el momento de darle cuentas a Dios de lo que usted hace. Y al hacerlo, cuando pecan, al hacerlo, creen que con ir y hacer una oración, una simple oración, ya estuvo.
Ya Dios me perdonó. Entonces fornicas, adulteras, te emborrachas, estafas. Y entonces, ay no, sí, yo sé que la embarré, Señor, vengo delante de ti, perdóname, amén y amén. Es como cuando tú comes, te limpias la boca y dijiste, no ha pasado absolutamente nada. Sucede mucho en el área inmoral. Y escúcheme bien, usted que peca deliberadamente, usted que fornica, usted que adultera, así como fue tan hombre y así como fue tan mujer de pecar, sea hombre y sea mujer de verdad para afrontar el pecado y confesarlo. Porque es que muchos de nosotros somos muy valientes a la hora de pecar. Somos muy valientes a la hora de tirar la piedra y esconder la mano, pero somos demasiado cobardes para afrontar el pecado y decir, sí, yo fallé, yo hice esto, esto, esto y esto. Muy valientes para pecar, pero cobardes para aceptar nuestro pecado. Usted puede decir, es que yo le confesé mi pecado a Dios. No me malinterprete, pero eso es lo más fácil. Confesar un pecado delante de Dios es lo más fácil. Entonces todo el que asesina, que simplemente vaya y se arrodille 5 minutos o 1 minuto, 30 segundos y diga, ay Señor, perdóname por haber matado a mi suegra. Listo, y se acabó. ¿Se imagina? Pero eso no es así. Solo mire a David. El rey David, cuando peca con Betsabé, la Biblia habla de un asunto de adulterio. Y en el adulterio, para David quedarse con esa mujer, va y asesina a su esposo. Él no confiesa su pecado, no resuelve su pecado. ¿Sabe cuánto tiempo duró David? 1 año sin resolver su pecado. Y es cuando tiene que ser confrontado por el profeta Natán. Es decir, que Dios le dio tiempo para que David de su propia voluntad confesara su pecado, pero él no quiso. Él pensó que con una oración simple, ay sí Señor, perdóname porque me cogí la esposa de este fulano y lo maté, pero tú eres un Dios de misericordia, no lo voy a volver a hacer. Pero Dios no le aceptó eso. Él estaba esperando a que David confesara el pecado. Y entonces cuando David no confiesa el pecado, Dios decide exponerlo. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 12. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Muchos han vivido con pecados ocultos, pensando que el tiempo los borra. Usted un día fornicó y nunca confesó su pecado. Estoy hablando ya estando en Cristo. Si usted antes de Jesús hizo y deshizo, no se preocupe. Usted aquí Dios lo trajo y es nueva criatura. No se preocupe. Pero hay gente que ya conociendo la palabra, conociendo lo que es bueno y lo que es malo, repito, pecan y ocultan su pecado. Jóvenes que están acá y se van a fornicar y ocultan su pecado. El tiempo no borra y pasan los 10 años y dicen, no, es que ya se fue 10 años, el tiempo ya lo borró, Dios ya se olvidó. No, hay un pecado que no es resuelto. Lo único que puede borrar un pecado es la sangre de Cristo y la confesión de Él, para que usted reciba liberación y sanidad. Ese pecado que tú entierras dejándolo en silencio, más temprano que tarde comenzará a echar raíces. Y le pregunto, ¿quiénes serán los afectados por ese pecado? No solamente usted, sino su familia, las generaciones que vienen después de usted. Y entonces vas a tener un hogar lleno de caos por un pecado que nunca confesaste. Escúcheme, el tiempo no borra pecados. Necesita usted resolver muchas áreas de su vida, que probablemente lo que esté pasando en su vida es un asunto de maldición generacional. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 verso 16. Confiésense en los pecados unos a otros. ¿Para qué? Y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Escúcheme, el primer paso es pedirle perdón a Dios. Pero lo más valiente es que usted vaya, busque una autoridad espiritual y diga, pequé, hice lo malo, necesito restauración, necesito que oren por mí, necesito que me liberen. Y escúcheme, es mejor confesar una tentación que confesar un pecado. ¿Me escuchó? Es mejor confesar una tentación que confesar un pecado. Y créame, no es fácil confesar una tentación, pero prefiero confesar una tentación a decir caí. El pecado activa el poder de la maldición. Proverbios 26:2 dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida.
Si usted ha resuelto sus pecados, si usted le ha puesto punto final a las cosas malas que usted está haciendo en su vida, no se preocupe por el poder de la maldición, no lo puede tocar. Si usted resolvió todo en su vida, a usted la maldición no lo puede tocar. Pero si usted sigue en su pecado, sigue satisfaciendo los placeres de su carne, usted merece maldición. Porque dice, la maldición si causa no lo tocará. Mi pregunta en esta noche es, si la maldición lo persigue, ¿tiene argumentos para atacarlo? Si la maldición a usted lo ataca, ¿tiene argumentos para dañarle a usted y a su familia? Esa es la gran pregunta que te tienes que hacer. Mire, yo toda mi vida he sido cristiano y se lo he dicho, yo tuve una temporada donde no estuve bien, pero un día tuve que resolver mis pecados. Un día tuve que darle solución y punto final a cosas que yo había hecho incorrectas. Mi pastor siempre ha sido mi papá, mi pastora siempre ha sido mi mamá. Entonces imagínense, tenía que confesar todas mis cochinadas con mi papá y mi mamá. ¡Qué vergüenza! ¿Ah? Y me senté con ellos, porque les repito, si uno es hombre para embarrarla, tiene que ser hombre para confesar. Y me senté con mi papá y mi mamá. Les dije, yo estoy bien hoy con Dios, pero necesito que ustedes me den dirección como mis papás y como mis pastores. Y les dije, vea, he hecho esto y esto. Ellos se quedaron con la boca abierta, claro, siempre veían al Juan David consagrado, pero yo era un solapao, ¿sabe? Y con toda la vergüenza del mundo les dije con pelos y detalles las cosas malas que yo había hecho. Le puedo decir, sin temor a equivocarme, cuando yo resolví mis pecados confesándolos con mi autoridad, yo sentí que mi vida espiritual y aún financiera cambió. Le estoy hablando de soltero. Todo cambió. ¿Y sabe por qué cambió? Porque simplemente dije, no quiero caminar bajo maldición y no quiero que la maldición tenga una causa para tocar mi vida y mis generaciones. Tenemos que confesar pecados. Por eso, en segundo lugar, le voy a hablar lo que atrae las maldiciones generacionales. Es entendible que todo pecado, sea pequeño o grande, delante de Dios es pecado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Todo pecado, pequeño o grande, no existen pecados blancos, pecados negros, mentiras blancas, mentiras negras. No, eso no existe. Todo pecado es pecado delante de Dios, pero es cierto que hay pecados que merecen un mayor proceso que otros, un proceso más profundo. Por ejemplo, usted no puede tratar el pecado si usted se enojó con alguien y le gritó a alguien ahorita en la calle antes de llegar aquí y le gritó a alguien. No puedo tratar ese pecado del enojo al igual que el pecado del adulterio. No puedo tratar igual una mentirilla pequeña con el pecado de una estafa grande. Al igual que una enfermedad. No es lo mismo que tú tengas un resfriado a que tengas un problema respiratorio agudo en tu vida. Pero también es cierto que si tú no cuidas ese resfriado, se puede convertir en un problema respiratorio muy grave en tu vida. Asimismo es el hecho de los pecados. Hay pecados que no necesitan un proceso profundo de liberación o de restauración. Pero esos pecados pequeños, esas grietas pequeñas que tú ignoras, si no las resuelves, se pueden convertir como una bola de nieve en tu vida. Y cuando menos piensas, eso que consideraste pequeño se convirtió en la puerta de entrada para quebrarte la vida. Comprendiendo esto, quiero enfocarme en los pecados que atraen la maldición generacional y que pueden ser bastante peligrosos para su vida y para su familia. El primero se llama rebelión. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¡Qué tremendo! O sea, cuando usted se revela a Dios, dice, usted entra literalmente en maldición. Por eso Dios odia tanto la rebelión. Y no me voy a detener tanto porque yo le expliqué el domingo sobre esto. El segundo pecado que atrae la maldición generacional es la idolatría. Deuteronomio 27:15. Maldito, ojo, por favor tenga presente esto. Maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos productos de artesanos
son detestables al Señor. Y todo el pueblo responderá, ¿qué dice? Amén. Aunque no le guste. Amén. ¿Sabe por qué Latinoamérica tiene tanta pobreza? Por la idolatría. ¿Sabe por qué Estados Unidos hoy es tan próspero, aunque ya no lo es? Pero ¿sabe por qué Estados Unidos ha sido una potencia mundial? Porque aún en su dinero dice, en Dios confiamos. Estados Unidos fue levantado bajo bases cristianas, pero Latinoamérica fue fundamentado bajo pura idolatría. Tenemos virgen para todo, ¿o no? La virgen de los camioneros, la virgen de las motos, la virgen del carro, la virgen de no sé qué, la virgen del agarradero, la virgen de las escalas, el santo de no sé dónde, el santo de fulano. Tenemos dioses para todo. Por ejemplo, mire, Haití es una de las, podría ser una isla paradisíaca, pero es de lo más ruin que hay. ¿Sabe por qué? Por la idolatría, del vudú, de la brujería, de la hechicería, de la santería. Y muchos de nosotros estamos afectados por la maldición de la idolatría. Usted todavía cargando el rosario. Tiene que romper eso. Perdóneme si usted viene por primera vez, no quiero afectar su fe. Pero él le dice, maldito todo aquel que tallo funda un ídolo. Ay, es que yo los tengo pero no los adoro. Ok, ahí dice, maldito todo el que tallo funda un ídolo. Ya, se acabó. Usted tiene que romper eso de su vida. Yo no necesito ver a Dios para creer en Él, porque entonces no tengo fe. Yo necesito creer en Dios y cuando yo creo en Dios lo voy a ver. ¿Me está escuchando? Así que usted tiene que romper de su casa. Si le va a aplaudir al Señor y cree en esa palabra, apláudale fuerte. Así que usted tiene que romper de su casa todo lo que no es de Dios. Esa imagen de fulano, esa imagen de sultano, del santo, de la virgen. No, usted no necesita 1000 dioses, usted necesita uno. Y Éxodo lo dijo claro, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tú no rompes con esa idolatría, la maldición te abraza. El tercer pecado que trae la maldición generacional es deshonrar al padre y a la madre. Deuteronomio 27:16, maldito todo el que deshonre, fuerte, maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá, amén. Escuche esto. ¿Usted quiere bendición sobre su vida? Se lo pregunto una vez más y usted me dirá si sí o si no. ¿Usted quiere bendición sobre su vida? Honre a papá y mamá. Pastor, usted no se imagina lo malo que fue mi papá conmigo. Dios no está preguntando si su papá y su mamá fueron buenos o malos. Dios está diciendo, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Honre a su papá y honre a su mamá. Pastor, es que lo que pasa es que yo con mi papá no tengo comunicación hace 10 años y yo lo he intentado buscar y siempre me insulta y siempre me dice que no me quiere ver. He intentado arreglar las cosas con mi mamá y mi mamá siempre me dice que no tiene nada que ver conmigo. Ok, entonces ¿cómo los honro? Mire, honrar, una de las maneras más grandes de usted honrar a sus padres es orando por ellos. Honrando por ese papá que nunca estuvo contigo. Estoy hablando de algo que no es fácil, pero la ley dice que el que no carga la cruz de Cristo no puede ir en pos de Él. Y si usted no carga esa cruz que se llama honrar a un padre que no estuvo contigo, si usted no carga la cruz que significa honrar a una madre que nunca estuvo contigo, usted no puede ser bendecido. Ore por ellos. Eso significa honrar a padre y madre. Señor, bendice a mi papá, bendice a mi mamá. Honre a sus padres. Le das regalo a todo el mundo, menos a tu papá y a tu mamá. Te olvidas de su cumpleaños. Te olvidas de fechas especiales. Les das en Navidad regalos a todo el mundo y a tu mamá la dejas viendo para el zarabiao. Honre a sus padres, bendígalos, esté atentos a ellos, porque eso trae bendición. ¿Dice amén? El otro pecado que trae maldición generacional se llama homicidio. Génesis 4:10 dice, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Éxodo 21:13, que es uno de los mandamientos, dice, no matarás. Y un ejemplo claro de esto, repito, fue David. Porque cuando David asesina al esposo de esta mujer para él quedarse con ella, mire lo que le dice Dios en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 9 al 10. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa.
de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Qué maldición tan brava por un asesinato y por un adulterio. Después de este suceso que usted escucha aquí, la vida del rey David nunca más volvió a ser igual. Usted empieza a leer la historia del rey David después de este pasaje y encontrará en su familia mucha pena, dolor, llanto, rebelión, conspiración, homicidio, violaciones, todo por un pecado que abrió la puerta a una maldición. El siguiente pecado que trae maldición generacional se llama inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es un desafío al diseño de Dios. ¿Por qué Dios ataca tanto la inmoralidad? Porque desafía el diseño de Dios. Desafía la santidad y la pureza de Dios. La Biblia categoriza nuestro cuerpo como la habitación de Dios. Así que cuando yo tengo inmoralidad sexual en mi vida, yo estoy deshonrando a Dios, no solamente, sino que estoy profanando lo que Él mismo consideró como un templo para Él. Él permite relaciones sexuales solamente entre esposo y esposa. Cualquier cosa que entre a no estar entre esposo y esposa en lo sexual se transforma en una inmoralidad. Y la Biblia me refiere que esto no va a quedar impune. En mi concepto, el pecado que más maldición generacional trae a la vida se llama inmoralidad sexual. Note que Dios decidió destruir toda una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Decide destruir estas ciudades solamente por el pecado de la inmoralidad. Le doy un consejo. ¿Cuántos aquí están casados? ¿Está casado o no? Pero dígalo con ganas, ustedes como si estuvieran en depresión, en luto. ¿Cuántos aquí están casados, felices? Sí, yo sé que muchos tienen mujeres culebrosas, pero ¿quién lo manda? Ya se casó. Le doy un consejo a usted que es casado, a usted que es casada. No juegue con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Y no solamente saldrá quemado usted, sino que va a quemar también a su familia. Piense por un momento todo lo que usted pierde por una aventura de placer sexual. Confianza, paz, hijos, el amor sincero de esa pareja. Pierdes familia, en algunos casos pierdes finanzas y aún tu mismo trabajo, por mencionar las cosas más cercanas. Mire, cuando usted decide serle infiel a su pareja, no solo rompe un voto que hizo un día estando en el altar. Usted no solamente está rompiendo un voto, está rompiéndole el corazón a una persona que le ama a usted, a esa persona que usted le dijo que le sería fiel toda la vida. Y estás cambiando la construcción de una historia a cambio de una aventura momentánea. Cuando usted se casa, usted construye una historia. Estos vasos representan todo lo que usted construye. Se casa, levantaron ese negocio juntos, decidieron levantarse en confianza, decidieron tener comunicación, asumieron desafíos difíciles juntos, tuvieron hijos, momentos memorables. Y así sucesivamente. Usted fue construyendo un matrimonio. Cada vaso que usted ve representado es algo que te costó dentro de un hogar. ¿A cuántos les ha costado construir su matrimonio? ¿O solo a mí? A todos. El punto es que cuando usted decide ceder al placer sexual y entrar en un adulterio,
¿Sabe lo que hace una aventura? Una aventura tiene la capacidad de destruir todo lo que usted ha construido por años y que le ha costado esfuerzo. Tienes un hogar feliz, tienes un esposo que te ama, tienes una esposa que te ama, pero un día permitiste que esa mujer, ese hombre incorrecto entrara a tu vida, y entonces todo lo que construiste no necesitas años, necesitas minutos para quebrar todo lo que por años te costó. ¿Y usted cree que yo voy a cambiar toda la historia que he construido con la mujer que ha estado conmigo en el transcurso de los años por una aventura de una mujer maliciosa que solo venga a darme placer momentáneo, pero a arruinarme la vida? Tenga presente esto: cuando uno ama, el serle fiel a esa pareja no es un sacrificio, es una celebración constante de cada día que se refleja por el hecho de que tomé la mejor decisión de mi vida. Escúcheme, ser fiel no es un sacrificio, ser fiel es un acto de placer, porque sé que tengo la persona correcta en mi vida. Es tan peligroso esto, y no solamente aplica para un matrimonio, aplica para todo en la vida. Lo que tú construyes en una relación con Dios, lo que tú construyes en tu vida cristiana, y por una estúpida acción, ¿usted va a destruir todo? Levante su mano derecha y diga: Señor, ayúdame a no destruir lo que con tanto esfuerzo me ha costado construir. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. El siguiente pecado que te puede destruir la vida se llama robo. Zacarías 5 del 3 al 4, que atrae la maldición generacional. Entonces él me dijo: este rollo contiene la maldición que cubre toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. ¿Quiere tener una vida arruinada en su vida? Robe. Adultere facturas. Hágale. Gócese esa plata robada y verá cómo sus generaciones se construyen bajo pobreza y miseria. Porque hay gente que dice: no, es que esta platica me sirve, es que ellos tienen mucha plata. Esto no significa de quién tiene plata o quién no tiene plata. Esto significa de bendición. Esto representa tu salvación. Esto representa de que tu familia no sea afectada. Te dan más las devueltas. Ay, ve, se equivocó. Me voy. ¿Usted cree que yo voy a entrar la maldición a mi casa por robarme 5,000 pesos? ¿Por robarme 2,000 pesos? ¿Por robarme 1,000 pesos? O los que no entienden pesos, $1, $2, $5. Por favor, no. Lo que usted siembre, eso va a cosechar. Y Dios dice: la maldición vendrá sobre las casas y les voy a destruir hasta la madera y las piedras. Ser honesto, tarde o temprano, trae abundancia. Ser honesto, tarde o temprano, trae abundancia. Así que te quiero atormentar. ¿Te acuerdas del corta uñas que no devolviste en el colegio? Tienes que buscar a ese compañero y devolverle el corta uñas. No, mentira, hasta allá no. Pídale perdón a Dios, ya que. Tenga cuidado con eso. Y como tercer punto y último, quiero decirle cómo romper esas maldiciones generacionales. Al conocer qué son las maldiciones generacionales y los pecados que las producen, vamos a saber cómo romper todo aquello que está hasta ahora nos ha agobiado, nos ha estancado, nos ha dañado. Éxodo 26 dice, a pesar de que le leí un texto al inicio que dice que visita las generaciones hasta la cuarta generación, Éxodo 26 dice: pero derramo amor inagotable. ¿Por cuántas generaciones? Dígalo fuerte: ¿por cuántas? 1,000 generaciones, sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Le tengo una buena noticia: hoy Dios lo va a sacar de este lugar para derramar bendición sobre 1,000 generaciones, comenzando con usted.
Se lo repito otra vez. Hoy usted sale de este lugar bajo la bendición de Dios que se va a derramar por 1000 generaciones, comenzando con usted. En medio de todo el caos que Satanás puede traer a la vida de una persona, si decidimos mirar a Dios, Él no solamente va a ordenar ese caos en mi vida, sino que también nos bendecirá con su bendición para aquello que un día, para bendecirnos y romper aquello que un día nos ató y nos esclavizó. ¿Y qué necesito para romper maldiciones generacionales? Primero, creer en el sacrificio de Jesús. Gálatas 3 del 13 al 14 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. La primera cosa para romper maldiciones es confesar y creer en el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos aquí creen que Jesús murió en la cruz y resucitó? Ok, hoy te voy a empezar a ser libre en el nombre de Jesús bajo el poder de la palabra. Primero, diga conmigo: confieso que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, venciendo la muerte, la maldición, el pecado y la enfermedad. Creer en el sacrificio de Jesús. Lo segundo que yo necesito para romper la maldición generacional es confesar mi pecado y pedir perdón por él. Levítico 26:40 dice: sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. El mismo Dios está diciendo: ustedes tienen que confesar los pecados suyos, de su familia y de sus antepasados. ¿Qué significa? Es decir, que yo debo tomar el papel. Supongamos mi apellido es Arango y yo no sé cuántos pecados hubieron en mis antepasados, no sé qué cometieron ellos, pero probablemente yo pueda estar cargando algo de lo que sucedió allá. Yo vengo delante de la presencia de Dios y le digo: Señor, me coloco en nombre de todo mi linaje y de toda la generación que está detrás de mí, del apellido Arango Loaiza, y en el nombre de Jesús yo confieso todos los pecados que se cometieron en mis generaciones, sean de inmoralidad sexual, sea homicidio, sea robo, sea lo que sea. Hoy vengo delante de ti y confieso los pecados y te pido que me perdones, y que a través de esta generación que yo levanto haya algo nuevo. También confesar tus propios pecados. ¿Cuáles son los pecados que tienes ocultos? Busca una autoridad espiritual y empieza a confesarlos. Y di: Señor, con fe creo que tú me liberas. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. No ocultes más tu pecado. Busca la ayuda de Dios para que seas libre. Lo siguiente que va a romper esa maldición generacional es el arrepentimiento. Usted me ha escuchado, el arrepentimiento es un cambio que yo determino generar en toda mi vida. Cuando yo tengo arrepentimiento genuino en mi vida, yo no solamente estoy cambiado, no solamente estoy decidido a cambiar todo en mi vida, sino que estoy decidido a hacer un pacto con Dios. ¿Y sabe cuál es el pacto con Dios? Señor, prefiero morirme antes de volver a caer en este pecado. Ese es el pacto. Pero a muchos les da miedo decir eso porque todavía tienen una puertica abierta y a ese pecado. Y usted dice: cuando se me dé el chance, por ahí me entro. ¿Cierto? Porque solamente hay remordimiento. Qué pereza estar con gente remordida, como se diga. Pero vienen aquí y solo lloran: ¡ay, pequé! Tranquilo, Dios te ayuda. Sí, ahora sí, con toda, sí. Al mes otra vez: ¡ay, otra vez pequé! Otra vez, pastor, otra vez. ¿Y cómo así? Sí, pegué con mi novia. Pero ¿cómo fue eso? Sí, yo no sé, es que estábamos ahí, cuando menos, ¡pum!, estábamos sin ropa. Y cuando, ¡pum!, ya habíamos fornicado. Sí, andaba con ese cuento para otra persona. Ay, que me ha tocado así. Que es que no, cuando menos me di cuenta, forniqué. No, papá, usted buscó el motel, usted planeó todo, usted fornicó porque quiso. Entonces muchas veces nos llenamos de remordimiento. Pero el arrepentimiento es: yo hago un pacto de no volverle a fallar a Dios con lo que un día me ató. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos del 13 al 14. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra.
Y lo siguiente que usted tiene que hacer como último para romper maldición generacional es orar y romper esas maldiciones al colocarse la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 versos del 11 al 12. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Recuerde que en el inicio de este mensaje le dije que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y por lo tanto es importante que usted aplique la guerra espiritual sobre su vida y sobre su familia. Yo en mi caso hago guerra espiritual por mi casa y por mi familia. Yo declaro a mis hijos y yo impongo mis manos sobre ellos. Digo, ninguna maldición generacional los toca, ninguna iniquidad visita mi generación. Yo hago guerra espiritual diciendo: Padre, mis hijos son levantados con la gracia y el favor del Espíritu Santo. Y yo rompo maldiciones. Padre, yo rompo toda maldición de pecado, de inmoralidad. Yo rompo toda maldición de licor, de droga que pueda haber en mi familia. En el nombre de Jesús declaro el vallado de Dios sobre mi casa, sobre mi familia. Así como tú cubriste la vida de Job y de su familia con ese vallado, con esa muralla de protección, cubre mi vida, cubre mi casa. Usted tiene que romper, declarar con su boca, quitarle el derecho legal a la maldición a través de lo que usted decida en su vida. Y entonces Dios traerá libertad. Y declaramos en el poder de Jesús que tu vida es libre hoy. Le voy a decir una de las promesas más grandes que Dios me ha dado a mí en la vida. Éxodo 14 versos del 13 al 14. No tengan miedo, solo quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense quietos. Desde hoy cree que lo que un día te ató, que lo que un día te agobió y te aplastó, se va para siempre. Y no solamente de tu vida, sino de tu familia, para que camines bajo la redención del Espíritu Santo. Hoy quiero que tú analices tu vida y te preguntes: ¿hay maldición generacional en mi vida? ¿Estoy sembrando maldición sobre mi familia? Hoy la vamos a romper.